Estamos en un nuevo episodio de Sin Pauta y tenemos el honor de que hoy nos acompañe Fernando Rosso. Gracias, Fernando, por venir. Esto es posible gracias a Somos Yeite, un canal de streaming colaborativo, patriótico también podríamos decir, porque la bandera de alguna manera es eso lo que nos estaría marcando. Y por otro lado, una de las cuestiones que nos traen en este programa tienen que ver con justamente la idea de ir formando un espacio para poder debatir, para poder conversar, para poder profundizar en temas que tienen que ver con la política, con la comunicación, con la época en la Argentina. Y en ese sentido, la pertinencia de nuestro invitado es total porque Fernando es una persona que continuamente analiza la situación política, que viene haciéndolo desde diferentes formatos y desde diferentes maneras, en diferentes medios. En La Izquierda Diario, por supuesto, que es donde él empezó una tarea bien interesante en su momento, entrevistando a figuras como Julio Blanc, como Carlos Pañi, como Horacio Verbitsky y como José Nathanson. Fue un momento donde todos no podíamos más que esperar esas entrevistas, esas conversaciones y tratar de ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y luego de ahí Fernando nos empezó a mostrar un montón de capacidad analítica para cruzar un poco también lo que tiene que ver con el marco teórico que Fernando tiene, que es un marco sólido, un marco vinculado a la tradición de la izquierda trotskista, que dialoga con otras tradiciones y con otras elucubraciones, análisis, y que han dado como lugar en el último tiempo a un libro llamado La Hegemonía Imposible, en el año 2022, que hace un recorrido de los últimos 20 años de la política argentina, desde el 2001 hasta el gobierno de Alberto Fernández. Así que si les interesan estas conversaciones, si les interesa Sin Pauta, pueden darle seguir, like, compartir y todas las interacciones que sean posibles a Somos Yeite, para que este espacio siga creciendo y para que nos sigamos sumando a la conversación juntos. Gracias, como decía Fernando, por estar acá. Y lo primero que te voy a preguntar es ¿cómo llegaste, Fernando, a donde estás ahora? Bueno, gracias a vos, gracias por la exagerada presentación. Y básicamente si vamos al motor, ¿no? Es por una intención de intervención política, ¿no? Siempre está en el fondo eso. El vuelco al periodismo fue en cierta medida impulsado por la militancia también. Yo escribía y bueno, escribía en un blog en algún momento, como cuando dijo Feynman, cualquier boludo tiene un blog. Yo era uno de los que lo tenía, el finado José Pablo Feynman. Y bueno, fui desarrollando un poco la escritura y después pasé a la prensa partidaria más tradicional. Me acuerdo que había una trotskósfera de ustedes. Exactamente. Puntualmente sí. De ustedes. Había. Yo tenía un blog que se llama El Violento Oficio de la Crítica. Otro compañero tenía Los Galos de Asterix. Y bueno, tratábamos de intervenir en ese momento de auge de los streaming de aquel momento, que eran los blogs, ¿no? Había, qué sé yo, intervenía en debates con sobre todo la blogósfera peronista. Deshonestidad intelectual era uno, el blog de Abel era otro, el de que después Tinta Limón, Revolución Tinta Limón, que fue el de Martín Rodríguez, que después dio un salto mucho más alto, y muchos otros más que, bueno, discutían, ¿no? Era un momento de mucha politización y de discusión más interesante de la que corría, como pasa muchas veces, de la que circulaba por los medios tradicionales, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Después en 2014 fundamos La Izquierda Diario y eso nos dio una amplitud mucho más
mucho más capacidad mucho más espacio, ¿no? Por lo que te da te da la red, digamos. Antes un periódico de 24 páginas, uno hacía una editorial, relataba los conflictos, a lo sumo iba a ver una película y la comentaba en la última página, digamos, ¿no? Con La Izquierda Diario se dio un salto que tiene sus secciones que van desde las tradicionales, política, mundo obrero o sindical, internacional, pero también cultura, universidad, ideología, ideas, debates cotidianos, lo que sea. Entonces, y uno de los hitos fueron esas entrevistas, ¿no? Que una vez vino un militante brasileño de la izquierda del PT, y me dijo, quiero hablar con vos porque me dijeron que sos el tipo de izquierda que habla con la gente de derecha. Ese fue el título que le llegó por las entrevistas a Julio Blanca, a Pañi, en ese momento, que en realidad yo había hecho un equilibrio. Pero bueno, Julio Blanca era editor de Clarín y Pañi, y yo había equilibrado con José Nathanson y con Horacio Berbisky, pero bueno, la que más ruido hicieron fueron esas, ¿no? Pero un poco eso. Mientras vamos conversando con Fernando, podemos mostrar la carátula o la tapa de lo que fue esa entrevista con Julio Blanc, que ya falleció y que fue un boom, porque básicamente lo que Julio Blanc confesaba o compartía como su propio criterio era que Clarín había hecho periodismo de guerra durante los años del final del kirchnerismo, y eso tuvo una repercusión tremenda. Y también como habilitó, o sea, todo esto que ahora vemos como el formato conversacional explotando, yo creo que uno de los grandes hitos en el último tiempo fue lo que hicieron en ese momento. ¿Y cómo fue que llegaste al PTS, Fernando? Uf, esto fue hace mucho tiempo, ¿eh? Eso fue en los años 90, después del Santiagazo, que ahora nuestra memoria nos lleva siempre a los mismos lugares, ¿no? En su momento fue Santiago del Estero tempranamente en el 93 y ahora es Misiones muy tempranamente, o fue Misiones. Y yo soy de Gran Buenos Aires, oriundo de Berazategui, y un grupo de universitarios del PTS fue a la conquista del desierto, digamos, ¿no? Del desierto conurbano. Y bueno, yo caí, tenía una ideología, como muchos jóvenes de ese momento, antisistema, muy influenciada por el rock under, venía a ver bandas a Cemento y a todo ese circuito, guevarista de alguna manera, idealista de alguna otra forma, y bueno, caí ahí junto con un grupo, y una vez vine a una fiesta, me acuerdo, en la Facultad de Psicología, la que está por la calle Independencia, y había una bandera enorme que decía, no queremos ser una estrella más de la bandera yanqui. Y dije, bueno, yo me quedo acá. Son esas cosas, viste, que uno no sabe. Porque si me hubiese tocado otro grupo de izquierda, en general me hubiese quedado en otro, digamos, ¿no? Uno se lo pregunta. Después uno desarrolla sus propias, va fusionando la sensibilidad con la ideología, ¿no? Y con el programa, y se queda o se va de lugares, y creo que bueno, después fui tomando más dimensión teórica, política, programática, teórica, pero creo que lo primero fue una adhesión sentimental, ¿no? A una juventud combativa, poco regimentaria, digamos, para decirlo de alguna manera, poco estalinista de lo que aprendí después, ¿no? No era estalinista, justamente, digo, no, anti-estalinista, pero quiero decir poco de esa verticalidad que tiene toda organización, pero que no se expresaba en ese grupo de la manera que uno lo conoce, viste, las militancias tradicionales del siglo XX. Entonces, bueno, nada, después entré a la universidad, luchas importantes de la universidad en aquel momento, año 95, la lucha fue muy importante contra la Ley Superior de Educación, después en el 99, y después nos agarró el hito de nuestra generación, que es el 2001, ¿no? Vos fuiste a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Yo primero fui a Sociales. Ah, de la UBA. De la UBA. No terminé de Sociales, ahí estudié Sociología, me crucé con grandes ahí, ¿no? Hice el CBC en Paseo Colón, que no está más, creo, la sede. Y después fui un par de años a Sociales, que ahí lo teníamos al Chipi Castillo, Horacio González, lo tuve como profesor, Rubén Drí,
Emilio de Ípola, no sé, gente muy vista con el tiempo, muy, muy grosa, ¿no? Pero después me fui al Gran Buenos Aires, volví al Gran Buenos Aires y ahí sí estudié periodismo en la Universidad de Loma de Zamora, que fue lo que terminé haciendo, ¿no? Claro. Bueno, hablabas del 2001 y por supuesto que el 2001 fue un hecho que marcó a una generación entera. También, por supuesto, a mí, yo vivía en Villa Crespo y pasaba mucho por la Facultad de Sociales y cerca del Parque Centenario y la cantidad de carteles Claro. rojos era impactante. Era un tiempo muy difícil para el país, como lo es ahora. Y en ese sentido también mencionabas lo que tiene que ver con esto de la conquista del desierto, la búsqueda proactiva por parte de tu partido de penetrar en nuevas zonas en este caso, la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido me parece interesante si podemos ver un poco lo que te quería traer como un disparador para ver qué pensás. Hace poco me topé con un artículo de una revista que se llama Military Review, que Sí. es básicamente un texto donde el director de esa revista, que por supuesto tiene el pensamiento opuesto, plantea a Lenin como un gran teórico de la comunicación política. Ujú. Y esto me parece muy interesante porque en ese sentido es que en la conclusión que tiene en las siguientes páginas de este coronel que escribe sobre el pensamiento de Lenin en torno a la comunicación política, dice: si Lenin hoy viviera seguramente se aprovecharía de la internet, como también se podría haber aprovechado de la TV y de la radio si hubieran existido en la época que el quehacer surgió. Y esto me pareció muy interesante porque incluso, bueno, más adelante, él en este artículo como que trata de plantear cómo Lenin se figuraba la idea de crear a partir de la agenda pública una intersección entre lo que es la agenda que generaban los influenciadores, los principales digamos, referentes de opinión pública con lo que es la vida cotidiana de los trabajadores. Y a partir de eso, incidir en esa intersección con lo que él llamaba cuadros militantes, revolucionarios, dedicados a tiempo completo, con la idea justamente de ir a la conquista del desierto, digamos, de penetrar en ciertos sectores de la población. Y en ese sentido, me gustaría conocer tu opinión, porque la transformación que hicieron, vos la relatabas recién, en torno a lo que fue La Verdad Obreras, si no me falla la memoria, que fue el diario El periódico impreso, sí. el periódico impreso que sacaba el PTS, fue toda una revolución en el sentido del impacto que tuvo pasar a La Izquierda Diario, que tenía otro formato, pero también otro nombre, otra marca. ¿Cómo lo experimentaron ustedes en relación a lo que significa esta idea constitutiva de la corriente a la que ustedes pertenecen, que tiene que ver con el quehacer? Sí, está bueno, porque nosotros cuando sacamos la izquierda, cuando lanzamos la Izquierda Diario, dijimos, para ponerle un título, ¿no? Leninismo 2.0, te digo, porque es bueno que traigas a Lenin. Porque ¿qué hizo Lenin cuando quería intervenir en la política rusa? Fundó un periódico, básicamente. Primero era la Iskra, porque estaban todos exiliados y lo hacían desde afuera y lo introducían clandestinamente, como porque todo era clandestino, porque era un régimen autocrático, zarista. Y era el medio más avanzado de esa época, digamos, ¿no? Y tratar de, efectivamente, crear lo que hoy se diría una contrahegemonía, digamos, una contraopinión pública, y poner en la agenda lo que no se discutía en los medios tradicionales. Por eso tenía mucha corresponsalía de fábricas, muchísima corresponsalidad de lo que pasaba en las fábricas. Pasa que, bueno, eran situaciones en las cuales los sindicatos eran ilegales. El nacimiento del movimiento obrero venía muy vinculado al nacimiento de la izquierda también, ¿no? Ya sea la izquierda revolucionaria o la izquierda socialdemócrata, que cualquiera de las dos que hoy miremos desde hoy era mucho más de izquierda de lo que conocemos hoy como izquierda socialdemócrata, ¿no? Pero entonces me parece que yo me acuerdo de cuando nosotros
yo siempre fui medio reacio a todo fetichismo, y cuando nosotros sacamos el periódico, la Izquierda Diario, y yo ya dije, bueno, ya está, es esto lo que se viene, dejemos el periódico impreso, porque, bueno, algunos compañeros decían, esto sirve para algunas fábricas, qué sé yo, y algunos grupos de izquierda nos dijeron, no, están rompiendo con el leninismo, ¿no? Porque no están sacando más. Están sacando un diario que capaz que lo leen 50.000, 100.000 personas y nos sacan más el periódico que lo leían. Yo era parte de esos. Bueno, no pensaba en otros igual, pero no importa. Lo que digo es como, era un fetichismo raro, ¿no? Porque era como, ¿vos qué querés? ¿Que llegue un papel a 10 o que lleguen ideas a los más miles que se puedan llegar? La Izquierda Diario no era lo que es ahora, que tiene mucho más miles que antes, pero era mucho más de lo que era el periódico. Entonces me parece que eso, bueno, todo el mundo terminó adoptando este camino al final, y bueno, y está perfecto, pero me da la impresión que en el espíritu de lo que vos decías, y en el espíritu de Marx anteriormente, y en el espíritu de Lenin, o en el espíritu de Trotsky, estaba con dialogar con las ideas de la época, ¿no? Discutir, inclusive debatir, o tratar de refutar, o tratar de incorporar las ideas de la época. Y yo creo que eso estuvo siempre, nuestra corriente por lo menos siempre estuvo en nuestra práctica, digamos. Por el 2001, por ejemplo, qué sé yo, Imperio de Toni Negri, nosotros debatimos, tomamos con Imperio de Toni Negri antes de que se traduzca al castellano en la Argentina. Entonces, eso me alimentó un poco a mí a pensar estas cuestiones. Alguna vez alguien se preguntó también, bueno, pero Lenin hubiese entrevistado a Pañi, ¿viste? Digo, yo veía cosas, ¿no? Y digo, y yo qué sé, ¿viste? Pero yo creo que si hay un núcleo racional en un sistema de ideas con el que uno no acuerda y puede dialogarlo, extraerlo, a mí me parece, bueno, fue mucho más fuerte que Julio Blanc diga, en Clarín hicimos periodismo de guerra, que yo diga, sí, como dice Martín Sivak, que en realidad la definición es de Martín Sivak, que estudió 2 libros y escribió 2 libros sobre Clarín. Clarín hace periodismo de guerra y qué sé yo. Entonces, hizo un poco más de ruido y qué sé yo. Y a todo el kirchnerismo que estuvo años discutiendo con Clarín, nunca le pudo sacar una definición, y vino un medio que recién nacía, ¿viste? De la Izquierda Diario, un tipo que se puso a discutir y el hombre le aceptó eso. Y yo ya lo había visto, lo de Blanc, en el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, que él había hablado. Había tenido el mérito de ser uno de los que intentó explicar lo inexplicable, que era la etapa del 27 de junio del 2002, la crisis causó 2 nuevas muertes, cuando a Maximiliano Costecchi y a Adrián Santillán lo había fusilado la policía. Entonces yo dije, esta persona tiene ganas de explicar, qué sé yo, y bueno, así salió. Pero creo que el espíritu en Lenin, si es para plantearlo así tan sintéticamente lo grande, es ese, ¿no? Llegar lo más lejos, no conformarse con el nicho, ¿no? Que es mucho lo que alimentó. Post 2001 se alimentó mucho, ¿no? Distintas expresiones mediáticas que surgen. Bueno, me quedo contento, le hablo a los propios. Yo creo que eso no es tampoco tan exitoso, porque la izquierda no es no es mayoritaria, ni mucho menos en la Argentina y en el mundo, ni hablar. Pero creo que es un lugar mucho más potente del cual hablar que conformarse con lo poco, ¿no? Claro. Vamos entrando en un tema que por supuesto es ineludible, que es algunas de las cosas que planteás en la hegemonía imposible, que es de 2022, con lo cual por supuesto que pueden haber márgenes para actualizar algunas de las ideas que ahí se plantean. El libro de Fernando, que básicamente va desde el 2001 hasta el gobierno de Alberto Fernández, y me parece muy sintomático que el último capítulo, o en realidad apartado, no capítulo, se llama Las Viñas de la Ira. Y vos estabas hablando recién sobre, bueno, siempre que podamos discutir con un núcleo racional, entonces, ¿por qué no hacerlo? También es cierto que, digamos, un acercamiento que diga porque tal o cual en el pasado hizo tal cosa o no la hizo, es un acercamiento que es un acercamiento bastante religioso a la cuestión, no tan político, con lo cual la innovación es en ese sentido algo valiente y necesario. Pero me interesa que vos nos puedas decir cómo ves este fenómeno que hoy estamos viendo,
mencionado por muchas personas que se dedican a estudiar la opinión pública, de el gran factor que está teniendo la emocionalidad en política y cómo lo ven desde tu espacio de reflexión político y teórico. Sí, durante estos 6 meses, ya vamos casi 6 meses del gobierno de Milei, yo lo pensé y mucha gente me preguntó, bueno, pero ¿no se rompió un poco tu tesis de la hegemonía imposible? Porque la hegemonía imposible, la idea es que había en los grandes proyectos que buscaban ser hegemónicos en la Argentina, porque podríamos sintetizar en como un neoliberalismo bastante duro, que Macri, sobre todo el último Macri fue la expresión, y un estatismo cada vez más light, que se expresó en el último gobierno del Frente de Todos, pero que viene de, eso es lo que pasa en los últimos 12 años por lo menos. Tenía la capacidad para vetar el proyecto del otro, pero no la fuerza para imponer el propio. Es la idea que viene de Portantiero, Juan Carlos Portantiero, que escribió para el periodo 55-73, como el periodo clásico de empate hegemónico. Y ahora Milei está haciendo lo que quiere, le dicen, ¿viste? Entonces no es que se rompió, porque la gente votó un proyecto neoliberal radical y el tipo está imponiendo lo que quiere. Y ahora yo creo que a los 6 meses nos deberíamos preguntar, ¿está imponiendo lo que quiere? Ya tiene un montón de cambios de gabinete, la ley bases es como esperando a Godot, digamos, ¿no? Ni siquiera el dictamen tenía por estos días, no sé si lo va a tener o no. Se la desplumaron mucho. Eso quiere decir que no esté aplicando un ajuste, que está aplicando la licuadora, es evidente, lo estamos viviendo y sufriendo todos, pero me parece que está cayendo un poco en el país, que tiene esas contradicciones, ¿no? Bueno, ahora cambió el gabinete y lo puso al hombre más político que tenía, de casta de las castas, que es Guillermo Francos, que es el que trató de negociar con todas las castas. Entonces me parece que ahí hay una cuestión estructural que le está poniendo un límite. Por otro lado, vinculado a esto, hay el libro de Pablo Stefanoni, que es La rebeldía se volvió derecha, el libro es mucho más interesante que las lecturas que se hacen del título, porque primero que el título se lo plantea en forma de pregunta, digamos, ¿no? No es que dice la rebeldía se volvió de derecha, y adentro discute muchas cuestiones. De hecho, yo lo entrevisté en nuestro programa de radio, pero yo creo que la diferencia que hay con el 2001 es justamente la falta de acción colectiva, en el cual la sociedad verdaderamente estalló, y estalló para afuera, estallamos para afuera, y actuamos colectivamente. Y ahora, si hubo un éxito político, sobre todo el peronismo para mí, es en haber contenido esas expresiones de movilización que pueden hacer cambiar las cosas, ¿no? Primero porque, bueno, con Macri veamos, porque nos van a decir que somos destituyentes, entonces no, vamos despacio, entonces era el paro, poner la fecha. Después con Alberto Fernández, porque no, porque nuestro gobierno, pero tenemos muchas internas, así que entonces hace como 10 años que en la Argentina no hay acción colectiva. Está bien, la izquierda puede no tener la fuerza para tratar de superar eso, también es una cuestión que nos tenemos que evaluar. Pero si vos ves, por ejemplo, cómo llegamos al 2001, empezó en el 95, 96, Cutralcasos, Tartagal, paros generales, paro y medio, de todo, hasta la carpa blanca. Entonces, me parece que eso es... Entonces, lo que yo veo es que es menos una explosión y más una implosión. Y una acumulación de desesperanzas que no se pueden desahogar. Pasa en todos los países del mundo que es así, ¿no? O sea, ante partidos que se disputan una idea, digamos, un proyecto de neoliberalismo inclusivo o neoliberalismo excluyente, pero neoliberalismo al fin, y bueno, y un montón, muchos otros componentes que hacen a cómo se cambió la estructura de la sociedad, la estructura del mundo social del trabajo, la ideología del neoliberalismo, que no es solo una ideología de los de arriba, sino que también pregnó en el mundo popular, bueno, todo eso que logró capitalizar Milei, pero al que yo veo como un producto, y termino con esto, con el tema relacionado al libro, de ese empate, de esos momentos de crisis orgánica y de esos momentos en los que, tomando a Gramsci, que es el autor que yo tomo en ese libro, pueden emerger los fenómenos mórbidos, ¿no? Momentos de crisis entre representantes y representados, y yo veo a Milei más como expresión de esa crisis, con estos elementos que te planteaba antes, que como una resolución de esa crisis. Y creo que el correr del tiempo le va dando, lo va mostrando, ¿no?
si uno mira, dice, bueno, lo sigo apoyando porque todo lo anterior me tenía podrido, y no quiero saber nada, pero en los estudios de opinión cualquiera, vas a las cosas concretas, te dicen que están en contra de prácticamente todas las medidas o las orientaciones que toma Milei en términos de privatización, de vaciamiento de la educación pública, de salud pública, de trabajo. Todo eso concreto te dice, de flexibilización laboral, la mayoría de los estudios cualitativos te dicen, yo estoy en contra. Entonces me parece que pondría el eje en una de esas grandes diferencias, ¿no? De 2001 a hoy. Me parece muy interesante el hecho de que, bueno, también vos en el libro, en Hegemonía Imposible, citás bastante a Juan Dalmazo, que es un colega, un compañero tuyo, que él tiene un texto ya más teórico Sí. sobre Trotsky Varios, y sí. Gramsci. Por lo menos el que yo revisé creo que es el de Palgrave Macmillan, no me Sí. acuerdo el nombre entero. Y me gustaría que vos, que creo que conocés mucho más, yo nunca leía a Gramsci de primera mano, me gustaría entender cuál es el rescate que de alguna manera vos ves, porque básicamente el libro remite a eso, remite obviamente a Portantiero con lo del empate hegemónico, pero también remite, como decías, al propio Antonio Gramsci, cuál es la pertinencia y la diferencia con la manera en que otros lo toman también a Gramsci, porque hay varias Sí. interpretaciones. Sí. Los usos, como diera Portantiero, está lleno de usos de Gramsci de todo tipo y color, hasta la derecha. A mí me sorprende cómo lo toma la derecha y cómo lo toman los que comentan que así lo toma la derecha sin ninguna crítica, ¿no? Porque batalla cultural, eso es Gramsci. Yo no sé, nunca leí batalla cultural en Gramsci. O sea, no hay ningún lado en la que diga voy a dar una batalla cultural. Eso es una lectura sobre lecturas sobre lecturas. Que bueno, nada, era, porque, a ver, partamos de lo primordial, era un militante político de la Tercera Internacional, un militante comunista que pensaba en términos de revolución, primero, ¿no? De hecho, fue fundador del Partido Comunista Ruso y fue enviado a Rusia como parte de los delegados de la Tercera Internacional. Lo distintivo para mí es que en el momento de recomposición, después de que está el auge impulsado por la misma revolución rusa, la revolución alemana, hasta la revolución china, si se quiere, hay un momento de recomposición del capitalismo en el que el capitalismo y el Estado se transforman para contener de alguna manera futuras ofensivas revolucionarias, ¿no? Es la famosa cita de Gramsci en la cual dice Estado y sociedad civil se funcionan, idea, y la sociedad civil se vuelve más densa y el Estado se amplía para tratar sobre todo de contener una irrupción revolucionaria de las masas, para decirlo así clásicamente, ¿no? O sea, entonces Gramsci dice, en Oriente el Estado lo era todo y la sociedad civil nada, en Occidente la sociedad civil es mucho más densa, se llena de trincheras que son posibles de tomar para pensar en términos de poder revolucionario, como también de la sociedad para defenderse. Por la emergencia de las sociedades de masas. Fíjate, la idea está en todo. Está en los teóricos que toma Milei, como Hayek, von Mises y los teóricos de la escuela austríaca, que piensan el mismo problema, que dicen cómo se politizó la economía por culpa de intervención del Estado, por culpa de la presencia de las masas en la vida pública. Y nosotros tenemos que hacer un Estado fuerte para expulsar a las masas de la vida pública. Weber mismo, desde otra perspectiva un poco más reformista, si querés, en esa época todo el mundo está pensando lo mismo, ¿no? Cómo se complejizó la revolución en Occidente, que ya no es muy difícil que sea una irrupción y la toma del Palacio de Invierno más directa, y que tiene que haber muchas más mediaciones, y esto es lo que nosotros defendemos, lo que defiende Juan Dalmazo permanentemente, sin sacar nunca la idea de revolución, ¿no? Después, las otras interpretaciones que van desde el PC italiano, que fue el primero que tradujo o que publicó las obras de Gramsci, Togliatti, hasta Laclau, lo fueron como diplomatizando a Gramsci, ¿no? Gramsci era el teórico que empezó a decir que la revolución era más difícil, al Gramsci es el teórico que te dice la revolución es casi imposible y solo tenemos que ocupar puestos en el Estado y en la trinchera, en la sociedad civil para disputar mejor el reparto de la renta o la ideología o solo dar una pelea cultural, ¿no? Que es como la expresión más burda de Gramsci. Nosotros lo tomamos no tanto para disputarlo en ese terreno de ideología, sino para enriquecer
nuestro propio pensamiento, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la sociedad argentina es una sociedad que es una fusión entre Oriente y Occidente, tiene sindicatos muy fuertes, tiene un Estado muy fuerte, es distinta a otras sociedades latinoamericanas, está en proceso de latinoamericanización, es una pregunta, pero sin embargo mantiene sindicatos fuertes, movimientos sociales fuertes. Entonces me parece que nos servía para pensar esa complejización de la sociedad de masas, sobre todo. Bueno, en la Argentina tenemos el fenómeno peronista y lo tomamos básicamente para enriquecernos nosotros, ¿no? Muy interesante todo lo que estás contando, Fer. Y bueno, por supuesto que quienes quieran y deban seguir participando tienen que seguir al canal de Somos Yeite, compartirlo, likearlo, interactuar en todas las formas posibles. Y me voy a ir a un tema que creo que es interesante. En el libro vos planteás que, aunque sea una relativa hegemonía, el kirchnerismo y el menemismo lograron. Es decir que, si bien también citás a un autor canadiense, que ahora no lo puedo mencionar porque es un apellido doble, que este autor dice, bueno, estamos en un tiempo poshegemónico. O sea, como quizás probablemente más relacionado con la liquidez de los partidos, la liquidez de las opiniones políticas en la sociedad. Supongamos que el proyecto de Milei fracasa. Ahora, eso no necesariamente dé lugar a una hipótesis de ofensiva de parte de la izquierda revolucionaria. Y sí, sin embargo, supongamos que sí diera a una elección donde el Frente de Izquierda tuviera la mayoría de los votos. ¿Cuál sería la manera de abordar ese escenario? O sea, en una situación no revolucionaria que les permitiera a ustedes acceder a una mayoría electoral. Sí, el tema es que no lo descarto teóricamente, ¿no? Pero es muy difícil que en un momento de no revolucionario, de no acción ofensiva de las masas, la izquierda tenga mayoría. Es muy difícil para mí, ¿no? Eso lo lograron, qué sé yo, formaciones como Syriza, pero aliándose a sectores más reformistas, formaciones como Podemos, que ahí están, son las experiencias de los últimos años. Entonces yo lo veo como hay una relación casi orgánica entre movilización extraparlamentaria y expresión parlamentaria, ¿no? Entonces me parece que es muy difícil, pero el abordaje es plantear un programa, si se quiere, y creo que es lo que debemos hacer con todas las herramientas posibles comunicacionales y políticas, en espejo a lo que al planteamiento de Milei, ¿no? Yo lo que veo, si querés, en el escenario argentino, y creo que esa es la posibilidad de lo que la izquierda puede plantear como alternativa, es que todos están, o muchos, y hablar en el sistema político tradicional, pero también en el sistema mediático, esto lo planteaba en el último editorial del Círculo Rojo sobre el periodismo frente a Milei, que todos empiezan a decir, y bueno, capaz que algo de razón tiene. Y es como que, bueno, tenemos que renovar el peronismo, pero tenemos que renovar el peronismo, piensan en algunos sectores del peronismo, haciéndolo, dialogando con algún universo de ideas de Milei, porque alguna razón tiene. Tenemos que aceptar que teníamos que ajustar, porque había que ajustar sin decir claramente de dónde salen los recursos. Y bueno, alguna reforma laboral hay que hacer. Entonces dicen, alguna reforma laboral para ganar derechos. Bueno, pero en Argentina no se le llama así, digamos. Reforma laboral es para perder derechos. Si querés decir cambios en el mundo del trabajo, llamalo de otra manera si es para ganar derechos, porque reforma laboral es sinónimo de perder derechos. Entonces me parece que la izquierda puede ofrecer, pensando en el acompañamiento de este proceso político, del procesamiento político de la sociedad sobre lo que votó. Yo creo que ahí tenemos un problema nosotros con nuestras propias ansiedades, ¿no? ¿Cómo? ¿Viste? No iba a caer en Semana Santa y ahora no va a caer, ¿cuándo va a caer? Hay mucho de esperanza de la gente que tiene esperanza en su propia esperanza, más en lo que, de no volver a ser defraudada, más en lo que plantea Milei. De hecho, las expresiones, el otro día hizo un acto en Córdoba donde había 6.000 personas, en Córdoba, que es un núcleo fuerte, digamos, una plaza fuerte de la derecha y de los libertarios. Sigue teniendo una minoría, se muestra como un apoyo de un partidismo negativo. Como diría Nacho Ramírez y María Esperanza Casullo, que escribieron un libro Polarizados, y ellos dicen, las democracias actuales tienen una dinámica de partidismo negativo, o sea, más por rechazo a lo otro, a todo lo anterior, que por apoyo a Milei. Entonces yo creo que
vamos a ir a un ritmo de cada vez más conflictividad como la que estamos viendo, y que inclusive para que la izquierda tenga alguna fuerza para imponer lo que plantea, nacionalización de los servicios bajo control de los propios trabajadores, no pago de la deuda externa, reparto de las horas de trabajo para que no esté dividida la clase trabajadora entre primera, segunda, tercera y cuarta como está dividida ahora, va a necesitar una fuerza de la movilización extraparlamentaria. Sin esa fuerza inclusive es muy difícil. Es muy difícil que llegue a alguna posición de poder, ponele, y es muy difícil, mucho más difícil todavía aplicar un programa, y esto lo demuestra la experiencia de los últimos años en Europa y en todo el mundo prácticamente, ¿no? Entiendo. Recién mencionabas a Ignacio Ramírez y justo es tremendo porque una de las cosas que tenía anotadas, no saqué las anotaciones, lo cual me hace sentir bastante bien conmigo mismo. Mirá, porque mejor que Pañi, que está, tiene que mirar. Está todo en la cabeza. Nacho dice habitualmente, la única verdad es la percepción. Es como su frase de cabecera. ¿Cómo se lleva el trotskismo con esta idea? No, yo creo que no. Yo creo que la única verdad puede ser la percepción en un momento, ¿no? Para decirte algo, esa mayoría que no es mayoría tampoco, ¿no? Ese porcentaje de personas que hoy dicen que oscila entre el 45 y el 50 y pico por ciento que apoya a Milei, sigue apoyando a Milei, yo creo que tiene la percepción de que capaz que la pega, ¿no? Pero esa no es la única verdad. La única verdad es lo que no sé, estos días nos quedamos sin gas, ¿entendés? Como para tomar algunas cuestiones. La única percepción es cuando la verdad es cuando va al chino y vos lo podés negar a comprar, ¿no? O al supermercado, y vos lo podés negar una vez, dos veces, tres veces hasta que se te acaba la plata. Entonces me parece que ya empieza a ver entre las percepciones que había sobre Milei, y ya se empiezan a notar en algunos estudios los desencantados, ¿no? Que al principio no se veían. Sí, yo lo apoyé, pero ya no, ahora no tanto. Y se empieza a ver también en el mismo gobierno. ¿Cuál es la mayor demostración que ve que están cambiando las percepciones? Que va pateando las cosas para adelante. Porque si no, ¿por qué no deja que aumenten las prepagas hacia donde el mercado diga que tienen que aumentar? ¿Por qué no aumentan los servicios públicos y nos dan un latigazo a todos nosotros, nos sacan todos los subsidios de una, si es lo que vale en el mercado? Si ya lo dijo Hayek, ya lo dijo von Mises y todos los demás también. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque dicen, estamos encontrando un límite. Más que todos los estudios de opinión, ellos están viendo que tienen un límite, y en eso lo demuestran en su práctica. Y están prometiendo recuperaciones y que el salario le está ganando a la inflación. Están yendo a una especie de gradualismo a lo Milei, que me parece que muestra que bueno, que entre están viendo el fin de esa percepción y el comienzo de una realidad que, bueno, hay que ver cómo se procesa, ¿no? También el sistema político está muy en crisis, también la oposición peronista está muy dividida, y como el poder es relacional, también se alimenta un poco de eso la persistencia de Milei, ¿no? O la fuerza, si se quiere, que mantiene. Pero me parece que estamos en un momento de cambio, ¿no? Hay un ex socio de Milei que creo que se llama Giacomini, que dice esto mismo, como que está aplicando mucho más, está pisando el shock, y que en realidad dentro de un tiempo se va a empezar a notar que la baja de la inflación de la cual él habla no es cierta. Más allá del caso de Milei, me interesa la frase de Nacho Ramírez en relación a que, en definitiva, no siempre las palabras que usamos en la política, yo lo puedo saber desde mi perspectiva, por supuesto, que fue otra diferente en relación a mi militancia. Recuerdo cuando yo militaba y era trotskista, que tenía como una serie de palabras clave. ¿No son más? No, ya no. No me avisaste, si no, no una serie de palabras clave que de alguna manera servían para entender la realidad, y que por supuesto son válidas como también las hay en otras. Ahora, hay un traslado a la hora de ejecutar una campaña política, una acción de agitación, una búsqueda de llevar a la acción, donde en definitiva las personas suelen entender otro tipo de cosas. Lo pongo por ejemplo con un ejemplo como el de hace un año Iván Jarrelovsky decía, cuando le preguntan a la generación Z qué significa justicia social en los focus groups, la gente entiende que justicia social significa
ir a buscar al que te robó el celular y fajarlo. Justicia por mano propia. Justicia por mano propia. Entonces, a ese tipo de cuestión de... en ese sentido me refiero a la cuestión de la percepción, digamos. Sí. Es decir, a esta diferencia de públicos, de alguna manera, un público más masivo, un público que podría ser como el público blando, el público objetivo, en este caso del frente de izquierda, y las palabras que los separan, los universos o marcos conceptuales que los separan. Sí. ¿Cómo lo pensás esto, más allá de Milei, digo? Sí, mira, ya que vos trajiste a Lenin, lo traigo de nuevo. Había una frase una definición que planteaba Lenin cuando la situación se volvía aguda y cuando se volvía revolucionaria en un sentido, que era: la realidad explica nuestro dogma. No, tranquilos que ahora la realidad va a explicar nuestro dogma. Cuanto más reaccionaria la situación, mayor es la distancia entre nuestro dogma, le pongo en comillas dogma porque no es un dogma, ¿no? Él decía como nuestro programa, nuestra doctrina. Es más difícil. Por eso los rodeos, ¿no? Los rodeos desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de los medios. No sé, yo hago un programa radial en una radio comercial, en un programa que empezamos... Yo lo decía el otro día en una charla, empezamos diciéndole, sí, queremos hacer un programa un poquito como de Berco, como el de Berkovich, en Radio con Voz, un poquito más de izquierda, ¿verdad? Y después lo fuimos metiendo. Bueno, es un rodeo para tratar de llegar a un público que hoy lo tenemos, en cierta medida, un público, no todo el público. Entonces me parece que sí, yo una vez cuando empecé a escribir para un diario, para una revista también, que no era La Izquierda Diario, ¿no? El editor me dijo, mira, a mí me gusta que haya, era la época del kirchnerismo, a mí me gusta que haya críticas por izquierda al gobierno, pero no me gusta que en la misma nota empiece con la guerra de Kosovo y termine con el Congreso Delegado de Base del Movimiento Obrero Argentino, ¿no? Que era como muchas de esas editoriales, viste, que tienen la solución a todo, que tenía que ver muchas veces con los espacios, ¿no? Con lo que te decía antes de los periódicos impresos. Entonces yo creo que tiene que haber cierta flexibilidad importante entre el planteo que uno hace y la percepción de las personas, ¿no? Sabiendo también que muchas veces también es al revés. Por ejemplo, en el voto a Milei y en el voto a Milei de aquellos que lo votaron contra la casta, hay también un sentimiento igualitarista ahí, que puede más tener que ver con nuestro universo de ideas que con el universo de ideas de Milei. Saber interpelarlo, ¿por qué? Porque el tipo que lo vota dice, yo lo quiero votar a contra la casta, como otros en el mundo lo votaron contra otra cosa, contra el establishment, a Trump en los Estados Unidos, porque quiero votarlo contra un privilegiado que me está jodiendo a mí y que me está afectando mi vida. Entonces, si nosotros como luchadores contra todo tipo de privilegios, podríamos dialogar mucho mejor porque en última instancia Milei lo que quiere es jerarquizar mucho más esos privilegios, ¿no? Entonces me parece que sí, que es interesante pensar esa cuestión y aparte en un momento de sobreinformación, no sobrecomunicación, sobre una opinión pública muy fragmentada. Hablando de la hegemonía, el otro día hablaba con Javier Balsa, que sacó un libro, ¿Por qué ganó Milei?, en el cual dice que es muy difícil pensar el problema de la hegemonía hoy, que es un problema abierto, porque la opinión pública está demasiado fragmentada. Y la idea de hegemonía uno presuponía que había una opinión pública que o iba para un lado o iba para el otro, y le hablaba más o menos a un público que era más o menos estructurado. Que ahora hay una posmodernidad tan radicalizada que es muy difícil pensarlo en estos términos. Bueno, me quedé pensando, aunque cuando hay quilombo, para decirlo académicamente, la marcha de 1 millón de la universidad pública, se impuso ese tema. Y Santiago Caputo puede salir a mandar a todos los trolls a decir no sé qué, y el tema ese día fue ese. El 24 de marzo sacaron el video con el impresentable del Tata Joffre diciendo cualquier barbaridad sobre los desaparecidos y desaparecidas. Marcha del 24 fue enorme, y el video del Tata Joffre no se acuerda nadie, salvo nosotros. Entonces me parece que cuando la realidad se acerca a la doctrina, te facilita un poco más las cosas, y en este momento, más bien que estamos en un polo y en el otro, ¿no? Pero relativo, porque también hay polarización. Vos fíjate que en el mundo hay movilizaciones antiguerra, en Estados Unidos hay miles de presos contra la guerra en Gaza, ¿no? En Palestina. Entonces me parece que
Claro, lo que pasa es que no entra dentro de la cuadratura de que todo es de derecha. Entonces, me parece que se tiende hacia cierta polarización asimétrica, si se quiere, con mucho más peso de las derechas, pero que del otro lado empieza a haber cosas, sindicalización en el propio Estados Unidos, proceso de sindicalización, gente que quiere volver a los sindicatos o fundar sindicatos. Entonces me parece que va un poco más por ahí. La verdad que podríamos estar mucho más tiempo conversando con Fernando. Me quedan un montón de cosas. Te voy a tener que mandar porque ahora ya no queda, pero quiero que lo veas. Hace poco Milei estuvo en la Ayn Rand, en el Ayn Rand Center, y estuvo hablando sobre cómo él mismo se explica su propia victoria. Creo que tiene un poco que ver con esto que decías de la fragmentación y de su lectura alrededor de eso. Así que para quienes estén interesados en seguir a Fernando, lo pueden escuchar en el Círculo Rojo, lo pueden leer en su newsletter, del otro lado, ¿no? Del otro lado, sí. Lo pueden leer en del otro lado. Está medio vago, pero sale. Debería salir cada 15 días y sale cuando hay algo para decir. Y bueno, ahí también está La hegemonía imposible, y sos coautor de un libro anterior. Existe La clase obrera con Pablo Almedina y Ana Natalucci, que era una colección de capital intelectual. Muchísimas gracias, Fernando. Realmente impresiona la capacidad para poder ligar conceptos teóricos tan profundos con el análisis político de la situación actual y de la comprensión no solo de la realidad argentina, sino internacional. Es un honor para nosotros tenerte en Sin Pauta. Te agradezco muchísimo que hayas venido y espero que nos crucemos por el barrio próximamente. Nos cruzaremos. No, y gracias por la invitación, un placer para mí.